nuestro examen final, ¿verdad? Que estaría también ponderado con los 30 puntos que nos hacen falta, ¿verdad? Y ya sería de la unidad 4 que espero que ya estén estudiando. Muy bien, entonces hoy sí no le voy a hacer repaso por aprovechar el tiempecito y aparte les pido disculpas porque yo estaba usando el link que me dieron en la clase normal, pero no me había dado cuenta que ya se cerró, ya cerraron el link y me tocó que crear otro. Entonces, por eso a última hora les mandé y por si le pueden compartir ahí a sus compañeros el nuevo link para que puedan ingresar, ¿verdad? Entonces, yo no me he dado cuenta y ahorita que yo abrí el correo, yo dije, ¿qué pasó? Me robaron el link, que sí fue porque de plano ya revisaron el sistema y lo cerraron, ¿verdad? Entonces, tuve que crear uno rapidito. Entonces, les pido disculpas ahí porque me imagino que estuvieron esperando a que les diera acceso y no era por eso, sino que ya habían cancelado el link. Muy bien, entonces veníamos hablando de las causas, ¿verdad? De lo que ha causado la pobreza en nuestro país. Y ahora pues vemos que dice que esta incongruencia se manifiesta en la alta aplicación generalizada generalizada de las leyes, la desconfianza hacia situaciones del Estado, entre otras. Asimismo, se consideran como causas de pobreza los bajos niveles de productividad social debida a bajos niveles de calificación laboral, insuficiente desarrollo tecnológico y escasa capacidad para las innovaciones, lo que se traduce en un crecimiento económico insuficiente para reducir la pobreza. Muy bien, entonces veníamos hablando de algunas causas que mejor dicho son la razón por la cual existe la pobreza en Guatemala. Y menciona aquí a través de la aplicación generalizada de las leyes. ¿Cómo es que se aplican las leyes? ¿A quién es a qué afectan y a quién benefician, verdad? Entonces, hablábamos el ejemplo de ahorita del aumento del salario mínimo, que muchas personas ya van a tener que abrir crear su NIT para los que no tenían, crear NIT, crear su agencia virtual, porque tienen que registrarse con la actividad económica de asalariado, ¿verdad? Porque ahora por el sueldo que tienen se les va a tener que descontar el ISR. Entonces, si hablamos de pobreza, esto es lo que afecta, ¿verdad? ¿Quiénes aplican las leyes? ¿Quiénes son los que se exoneran de ellas, verdad? Entonces, vemos afectar a muchas personas como veníamos hablando, ¿verdad? De que incluso en el ejemplo lo dicen ahí de que va a ser para nosotros, tenemos que pedir factura y obligar a las personas a que reporten el IVA, ¿verdad? Que lo paguen, a que paguen impuestos, porque ahora nosotros ya no va a ser aquello de que cuando pedíamos una factura y nos decían, y pedíamos la factura, pero le agrego el IVA. Entonces, ahora pues ya no vamos a tener opción A. Los negocios, pues si en caso algún negocio hace esto, indican, ¿verdad? Que uno tiene que denunciarlos porque se entiende que ya el precio en que lo están dando ya incluye el valor del IVA, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a manejar todo eso? La SAT pues tendrá ya sus comisiones y sabrá cómo lo va a manejar, pero mientras tanto, regresando al tema, ¿verdad? Esto es parte de, ¿verdad? Parte de la carencia de la que nosotros vamos a tener, porque nos aumentan el salario y aún así nos hacen ahora un descuento. ¿Y qué era lo que decíamos al principio? Aumentan el salario y aumenta la canasta básica, ¿verdad? Entonces los precios empiezan a subir. Por 200 quetzalitos que aumentaron, ¿cuánto sube la canasta, verdad? Entonces vemos cómo afecta realmente esta situación al país. Por eso menciona acá, ¿verdad? De que una de las causas de la pobreza también son las leyes de cómo se aplican en nuestro país. Menciona ahí los bajos niveles de productividad y estos pues directamente también afectan a la población, ¿verdad? Porque no hay un nivel de producción estable, no hay una situación de económica estable hacia toda la población. Si vemos las imágenes, apenas se logra recolectar el producto debido a a la sequía o a este corredor seco que le llaman, ¿verdad? De la situación económica de la que está pasando el país, que no podemos nosotros venir y obtener los recursos necesarios para una buena producción, donde se debe de concentrar, digamos, la producción en el país. Si el gobierno le diera importancia a esta forma, como vemos en las imágenes, apoyar a todos los campesinos, creo que Guatemala estaría en una situación económica diferente. Porque
sabrían de dónde va a salir el dinero. Vale, si por ejemplo yo vengo y digo, bueno, yo ya me di cuenta que esta persona está produciendo bastante, venir y a convencerlo de ver cómo me asocio con esta persona, con el interés de venir a ayudar en la producción y yo sé que voy a ganar algo. Entonces, esa sería la forma de cómo debería de manejar el gobierno, apoyar a los que realmente producen, no solo preocuparse por cierto grupo o porque este gremio es el que más produce, tal vez sí, pero porque se está descuidando otro gremio. Si el gobierno viniera a formar a grupos, cooperativas ya directamente manejadas en cada sector del interior del país, sería otra cosa, ¿verdad? Porque serían nuevos productores, pero como lo hemos venido hablando desde un principio, el monocultivo o quién es el que controla esa producción. Y desde el momento que se crea la propiedad privada es donde empieza a surgir la pobreza, ¿verdad? Porque empieza a limitarse a muchas personas a poder participar en la venta del producto, como también en no tener oportunidad de trabajar una tierra, de acceder a por ejemplo, algunos programas, ¿verdad? Que crean esa oportunidad de trabajo. Menciona acá insuficiente desarrollo tecnológico. También, ¿verdad? Que esa es otra causa de la que se puede generar la pobreza, debido a que como no hay una tecnología apropiada para ciertos procedimientos. Porque como hablábamos al principio de las industrias, ¿qué hacen las industrias con todos esos desechos químicos, ¿verdad? Que sacan, a veces pues los distribuyen en los ríos y ¿qué hace esto? Contaminar los ríos y ya no da la oportunidad de que exista una buena protección en ese sentido, ¿verdad? De poder proteger los ríos y poder extraer el agua, porque si el agua ya está contaminada, aunque se utilice para riego, de igual manera se daña la plantación, ¿verdad? Porque son químicos que llegan a dañar la tierra, a quemarla y la producción pues ya no es la misma como ha sido siempre, ¿verdad? Entonces, este uso de desarrollo tecnológico es muy importante también en la actualidad, más en la actualidad al tiempo en que estamos, ¿verdad? De que ya todo es tecnología, entonces debería de estar mucho mejor. La producción debería ser más avanzada, pero lamentablemente pues solo se concentra en un cierto sector y no les interesa pues realmente el interior del país. Escasa capacidad, dice, de las innovaciones. También esa capacidad que se tiene de producir, de poder darle la oportunidad a alguien de poder venir y crear un nuevo producto o venir y buscar nuevas formas, ¿verdad? Entonces vemos cómo nos afecta en ese sentido la falta de la innovación. Cuando hablábamos cuando hablábamos de la estructura organizacional, ahí hablábamos de las capacitaciones, de innovar, de introducir nueva tecnología para la empresa, como también buscar promotores, ¿verdad? Que eso es lo que ayuda pues para que se pueda avanzar en ese proyecto. Pero acá en este caso, en lo que es el campo, el área rural es un poco difícil, ¿verdad? Donde no se da la oportunidad del acceso a innovar, a tener una oportunidad de poder mejorar el producto, lo que se traduce en un crecimiento económico insuficiente para reducir la pobreza. Entonces, si vemos estos factores, como los hemos venido viendo anteriormente, todas esas causas que han generado la pobreza en Guatemala, nosotros no podemos venir y decir que tenemos un crecimiento económico suficiente en Guatemala, ¿verdad? Sino que menciona que es insuficiente porque todavía tenemos personas en pobreza de diferente nivel. Esas las vamos a ver más adelantito, los tipos de pobreza. Entonces, así es como nosotros nos podemos ver, ¿verdad? Como yo les ponía el ejemplo al principio, yo parado ante los castillos, pues ni me voltean a ver, ¿verdad? Pero vemos cómo se ven esos niveles y cómo el crecimiento económico en nuestro país va de mal en peor, pues porque no se ve en sí la ayuda a toda la población. Algunos efectos de la pobreza en Guatemala. La pobreza restringe las libertades humanas y priva a las personas de su dignidad, limitando sus posibilidades de desarrollo como personas individuales y como seres sociales. Además, la pobreza genera efectos psicoafectivos. Los individuos o grupos pobres viven en permanente angustia,
pérdida de autoestima, inseguridades, vergüenzas y humillaciones que lesionan la integridad humana. Muy bien, entonces hablábamos, ¿verdad?, de las causas, qué es lo que genera realmente la pobreza en Guatemala. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Y los efectos, pues, es donde le prohíbe a las personas ingresar al grupo social. Mencionábamos que esa es una causa, ¿verdad? La desigualdad, la marginalidad, la discriminación que se da entre estos grupos, ¿verdad? Entonces aquí nos menciona de que es la pobreza afecta precisamente psicológicamente a la persona y en su forma de actuar, en su forma de... Entonces nos menciona aquí que, denme un segundito. Muy bien. Nos menciona aquí, ¿verdad? La autoestima. La gente permanece en angustia, en pérdida, perdón, pérdida de autoestima, ¿verdad? Entonces, cuando nos da la angustia, principalmente a los padres de familia, ¿verdad? ¿Qué sucede con ellos? Que si ellos no logran ganar, no logran llevar unos centavos a la casa, ellos están con aquella angustia, que qué van a hacer, que sus hijos pues tienen que comer. Normalmente los papás nos preocupamos más por los hijos, ¿verdad? Porque deben de comer. ¿Qué se les da a ellos? A veces hasta preferimos nosotros no comer con tal de que ellos tengan, ¿verdad? Y algunos me van a comprender en ese sentido, de que a veces pues uno se priva de algunas cosas con tal de que a los hijos no les falte nada. La pérdida de autoestima, también lo hablábamos, ¿verdad? De que uno cómo se siente personalmente, cómo se siente uno emocionalmente ante la situación en la que uno vive. Que como decíamos, en este caso, cuando dicen que pobre nací, pobre voy a morir, entonces esa es la falta de autoestima, de cómo se valoran las personas en este caso. Inseguridades también es otra causa, otro efecto, perdón, de la pobreza, de que nos sentimos inseguros, que a pesar de que no se tiene, aún así somos vulnerables a cierto grupo, ¿verdad? Que viene y trata de dañarlo aún. Vergüenzas y humillaciones también, eso es lo que sucede, ¿verdad? De cuando son parte, todos somos parte de una sociedad, somos el desarrollo humano de un país, somos toda la población de un país y por ende, pues somos parte de una sociedad, pero hay sociedades marcadas, hay ciertos grupos que vienen y hacen de menos a los demás, dándoles así como vergüenza de solo la forma de cómo se ven, a veces hasta si lo miran a uno y ellos no tienen tal vez los mismos recursos, les da vergüenza que uno los voltee a ver, incluso si uno les habla, les da vergüenza, ¿verdad? Incluso hasta se sienten humillados, ellos mismos se humillan en ese sentido. Yo recuerdo una vez estaba en una clínica oftalmológica cuando una señora salió de la atención con el médico, ¿verdad? Cuando le dijo a su mamá, la mamá bajó la cabeza y entonces le dijo, mamá, es muy diferente que usted baje la mirada a que baje la cabeza. Entonces lo analicé de esa forma y dije, oh, bueno, sí es cierto, si uno baja la cabeza ante alguien es como humillándose, como haciéndose sentir uno menos que esa persona. Pero si algo no le interesa a uno o algo o cualquier cuestión, solo venir, bajar la mirada, pero mantener la frente en alto, ¿verdad? Entonces eso es parte de autoestima, de valorarse, que aunque yo no tenga los mismos recursos que la otra persona, yo también soy importante, yo también soy un ser humano, ¿verdad? Que tiene sus propios valores y por lo tanto, pues no me debo de humillar ante nadie. Pero si lo vemos en el caso de las personas de escasos recursos, es donde más el autoestima es la que está más afectada, de que ellos se sienten menos ante todo el mundo, ¿verdad? Y mencionan aquí que lesionan la integridad humana. Entonces, todos estos factores dañan nuestra integridad, ¿verdad? Es esa intimidad que nosotros tenemos de ser íntegros, ese deseo de querer ser parte de, pero todos estos factores nos bloquean, no nos dan acceso a poder desarrollarnos, pues nos están dañando íntegramente, ¿verdad? Nos sentimos menos, ahí sí que ante toda la sociedad. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las características de lo que es la pobreza urbana versus la pobreza rural.
Estas regiones denominadas nuevas ruralidades muestran un retroceso de las actividades agropecuarias y una mayor diferencia en las condiciones de vida y tipo de carencias que enfrentan este tipo de territorio por efecto del aumento de la migración, el peso económico de las remesas o los conflictos por el uso y acceso a los recursos naturales. Muy bien, cuando habla de las nuevas ruralidades, podríamos hablar que son la zona cero. Por ejemplo, vamos a algún lugar y preguntamos la dirección, zona cero, guión tal, ¿verdad? Entonces, esas zonas cero son las nuevas ruralidades, que no sabemos si pertenecen a la ciudad o al municipio o a la zona uno o cuestiones así, ¿verdad? Sino o pertenecen a una aldea o un caserío. Entonces, están como que en la zona fronteriza, ¿verdad? Entonces, ellos prácticamente tienen acceso a algunas cosas que vienen del área rural como también algunas cosas que vienen del área urbana, ¿verdad? Entonces vemos ahí la diferencia que se da en las condiciones de vida de estas personas, ya que ellos pues pueden tener acceso a ambas cosas, ¿verdad? De las oportunidades que ellos pueden tener. Tienen más oportunidad de poder migrar hacia las áreas urbanas, ¿verdad? De poder obtener más recursos, más oportunidades de trabajar migrando a las zonas urbanas. Menciona acá que el peso económico también de las remesas. Las remesas, pues ya sabemos que es un aporte que se tiene, ¿verdad? Que no es un dinero que se gana. Y pues aparece cuando uno calcula el Producto Interno Bruto, aparece como parte de ahí de los ingresos, pero no es un dinero ganado aquí en nuestro país, sino que es como un ingreso que se tiene extra, ¿verdad? De cualquier actividad. Entonces vemos cómo las remesas han venido a ayudar en algunos casos a la economía en el país, a mejorarle la vida a algunas personas, ¿verdad? Dice que aquí también los conflictos por el uso y el acceso a los recursos naturales. También esta es otra cuestión, ¿verdad? Que es una característica, digamos, que podemos ver entre estos dos tipos de pobreza, el uso de los accesos. Recuerdo yo cuando estaban con esto de Belice, de pelear el derecho de Belice y todo eso, y veíamos en el mapa la vegetación, que Belice pues tenía una gran vegetación y todo eso, y yo decía, si damos acceso, si votamos a tener acceso a que Belice sea parte de nosotros, yo dije, conociendo a todos como son, es de esos bosques, esa protección hacia la naturaleza, todo eso iba a desaparecer, porque lamentablemente, como les digo, ¿verdad? Hay un grupo que es el que más interesa, es un grupo que no le interesa la situación económica de toda la población, sino de velar por sus propios intereses, ¿verdad? Entonces, cuando veíamos esos recursos naturales en ese proceso de votar si sí o no, entonces decía yo, eso solo va a ser para arruinar. Hasta el momento Belice ha salido solo, ha estado muy bien, solo separado de nosotros y resulta que ahora nosotros queremos pelear ese derecho solo para irlo a destruir, ¿verdad? Entonces, ahí sí que les soy sincero, yo voté en contra, ¿verdad? Y mejor que se separara Belice, porque si ellos tienen una cultura diferente, ven la naturaleza y tienen otro proceso al de nosotros, mejor dejarlos solos y no terminar de dañarlos, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo se dan esos conflictos, ¿verdad? Esos efectos a través de la pobreza. Es decir, que no se convirtieron en zonas urbanas como ocurría décadas atrás, con todas las ventajas de la urbanización, sino más bien tienen características urbanas marginales, con hacinamientos, falta de servicios básicos y mayores vulnerabilidades. Muy bien, entonces estas zonas, ruralidades, ¿verdad? Que son las zonas fronterizas, son lo que, como les digo, son las que están parte que no se saben si son de la urbanización o si son del área rural, pero tienen algunas características marginales aún, ¿verdad? Aún así como que se encuentran en un área de que no se puede reconocer todavía, entonces aún viene la marginalidad, ¿verdad? Los ven como que fueran hacinamientos, dice, o lo de estos lugares donde la gente pues toma posesión de los terrenos, ¿verdad? Y ahí pues vamos a encontrar principalmente la falta de los servicios básicos. Y ya habíamos hablado qué servicios básicos, ¿verdad? De lo que es la energía eléctrica, ver también lo que es
el acceso al agua potable, el acceso pues directamente a carreteras principales. Entonces ahí vemos todos esos problemas, ¿verdad? Hace falta de los servicios básicos y por ende pues están ellos vulnerables a cualquier situación, ¿verdad? Cualquier actividad que haya de seguridad, de algún control que se tenga, de algunos recursos, ¿verdad? También ellos son vulnerables a todo eso, porque no son tomados realmente como una zona principal del municipio o del lugar donde se encuentra, sino que ellos están en una zona fronteriza. Las remesas han influido de manera importante con la estructura física de las viviendas, pero las municipalidades no tienen la capacidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, el servicio de agua potable, los drenajes, el tren de acceso, los servicios de transporte, los servicios de salud, los servicios de educación y seguridad alimentaria. Muy bien, ¿qué nos está diciendo con esto? Las remesas, como les decía yo, han venido a ayudar mucho a la economía de nuestro país. ¿Y cómo? Con los ingresos económicos, ¿verdad? Entonces, ya las familias pues pueden tener algún ingreso, veamos aquellos que dejan pues familia, hijos y todo, entonces ya genera un ingreso para la familia, el dinero, y también genera un ingreso al país, porque nosotros qué hacemos con ese dinero, pues es consumirlo, comprar todo lo que se necesita. Aquí menciona que principalmente estas remesas vienen para la actividad de construir. La mayoría se va fuera del país con la intención de hacer su casa, de comprar algún terreno y de ver algunas oportunidades, ¿verdad? Pero principalmente se da lo que es la vivienda. Y cuando menciona acá de que ya las municipalidades pues no tienen la capacidad, porque imagínense ahorita, por ejemplo, donde yo vivo, cuando se creó el primer pozo, pues fue para cierta cantidad de personas, pero ya con todas las viviendas que hay, estoy hablando de unos 5 años para acá, ya hay nuevas viviendas donde nuevas familias se van formando, entonces ya se quiere el acceso a querer tener agua potable, entonces ya ahorita ya no se puede venir y decir, bueno, voy a ir a comprar una paja de agua así libremente porque ya no hay abundancia, ya no hay, ya no, sí, se puede vender, como ellos dicen, podemos vender pajas de agua, pero la cuestión es que se reduce el consumo del agua, ya no va a ser suficiente el agua. Entonces, por eso menciona acá que no tiene la capacidad de garantizar esos servicios. La energía eléctrica, pues eso no se puede evitar porque eso va uno con su escritura y ya tiene energía eléctrica, ¿verdad? Con todo ese proceso. Pero en lo que se refiere al agua potable, aquí sí, de igual manera los drenajes también se limita el acceso porque ya no se puede tener muchas familias o muchas casas conectadas al drenaje porque este colapsa, ¿verdad? Entonces también se ve ven esa situación. El tren de aseo también, si no conocen ustedes cuál es el tren de aseo, son los camiones de basura, ¿verdad? Que tiene la municipalidad para ir a recoger toda la basura, entonces también ya no se da mucho el acceso a eso. El servicio de transporte se limita un poco. No se digan los servicios de salud, ¿verdad? Que también se limita cuando ya hay mucha población. El servicio ya no es como era antes, ¿verdad? Cuando era más reducida la población. Los servicios de educación, de igual manera, entre más familias haya, se tiene que exigir más escuelas, más oportunidades, ¿verdad?, de poder estudiar. Y no se diga la seguridad alimentaria, que eso también forma parte de poder cubrir esos recursos, de que si el dinero que envían cubre esas necesidades, ¿verdad? Entonces vemos cómo las remesas también forman parte de estas características en lo que pobreza urbana como también la rural, porque aquí no estamos excluyendo a la gente que del área urbana, ¿verdad? Que también se va por mejores oportunidades, por cambiar ese ritmo de vida que se tiene con dinero extranjero, que da la oportunidad de por lo menos aumentar, digamos, el ingreso y disminuir toda la escasez que se esté dando.
Muy bien. Ahora vamos a ver unas medidas de bienestar. Dice que estas reflejan las condiciones de vida en los hogares o personas. Se utilizan para comparar condiciones en diferentes lugares y tiempos. Algunos ejemplos de medidas de bienestar son necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano y el agregado de consumo. Según algunos autores, las fuentes de bienestar del hogar que permiten establecer esas medidas son el ingreso corriente, los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar. El patrimonio familiar, entendido como el conjunto de activos y bienes durables, que proporcionan servicios básicos a los hogares, vivienda y servicios gratuitos. El tiempo libre y el disponible para el trabajo doméstico, la educación y el reposo. Y los conocimientos de las personas, cómo satisfacer satisfactores directos de la necesidad humana de entendimiento. Muy bien, entonces nos está diciendo algunas medidas de bienestar. El ingreso corriente. El ingreso corriente lo vamos a encontrar nosotros como el sueldo, lo que nosotros recibimos mensualmente. Los activos no básicos y la capacidad del endeudamiento del hogar. Los activos básicos los vamos a ver como amueblados, televisores, camas, un centro de entretenimiento, un trinchante o platera, no sé cómo le llaman, para guardar todos los trastos. Entonces, todos esos son activos no básicos y dice que da la capacidad de endeudamiento. Si yo quiero comprarme una refrigeradora y no tengo el capital en ese momento para poderla comprar, caigo en un endeudamiento. Entonces voy a Electra, a cualquier centro de electrodomésticos, voy y firmo un contrato donde yo voy a pagar mensualmente tanta cantidad para poder tener acceso a ese activo no básico, ¿verdad? Entonces estos activos básicos también generan a la vez un endeudamiento del hogar. El patrimonio familiar entendido como un conjunto de activos, dice, bienes durables que proporcionan servicios básicos a los hogares. Muy bien, aquí hablamos de todo lo necesario en un hogar, empezando desde tener la vivienda y todos los servicios gratuitos. Se entiende que deberíamos de tener la energía gratuita, el agua gratuita y todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero lamentablemente en la situación que nos encontramos, debido al aumento de la demografía, ya no se puede tener esos servicios gratuitos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es importante también todos los activos y bienes que son duraderos y en lo que es el hogar. El tiempo libre, dice, y disponible para el trabajo doméstico, la educación y el reposo. Cuando hablamos del tiempo libre es cuánto tiempo tenemos nosotros disponibles. Yo les podría hacer aquí la pregunta a los que son padres de familia. ¿Qué tanto tiempo libre tienen para venir poder compartir con actividades domésticas en la casa, de revisar la educación de sus hijos, si están haciendo sus tareas y cuánto tiempo descansan? Si podemos venir y decir con ese tráfico que se hace, que normalmente son 2 horas de camino, normalmente uno sale de su casa a 4:30, 5 de la mañana para poder llegar a las 8 de la mañana a su trabajo. Entonces, si yo necesito poder apoyar, trabajar en algo doméstico, ayudar a mi esposa, ¿en qué tiempo? Si el regreso me hago otra vez las mismas 2 horas y media de regreso para la casa, yo ya llego tarde, tipo 9, 10 de la noche, ya no se comparte mucho con actividades domésticas, ya solo llegamos que a cenar porque es lo único que nos queda. La educación puede ser que por la hora que llegamos ya los niños ya están durmiendo, ya la mamá se encargó de revisar las tareas y todo eso. ¿Y en qué tiempo descansamos? Máximo si todavía tienen que ir a leer problemas socioeconómicos antes de dormir, ¿verdad? Entonces se van a ir acostando tipo 1 de la mañana y a las 4 ya tienen que estar despiertos. Entonces vemos también este aspecto, ¿verdad? De cómo es el tiempo libre y el disponible que se puede tener para poder descansar uno, ¿verdad? Entonces vemos cómo es importante esto. También los conocimientos de las personas como satisfactores directos de las necesidades humanas de entendimiento. También aquellos conocimientos, cómo podemos medir nosotros el bienestar a través de lo que nosotros ya sabemos. Ustedes ahorita pues ya
tiendan por hecho ganado el curso de problemas socioeconómicos. Entonces, por lo menos ya saben que ya pasan, para los que van en limpio, ya solo les faltaba este curso, ya pasan el otro año al área profesional, ya tienen hasta como más oportunidades, porque a veces ya hay trabajos donde ya piden que uno tenga el tercer año de la carrera afín al puesto, ¿verdad? Entonces, ya con eso ya ustedes dicen que están en el quinto semestre y ya van adentro, ¿verdad? Ya casi están a la mitad de la carrera. Entonces, son esos conocimientos que ustedes necesitan, el ir aprendiendo día a día para poder venir y optar a mejores oportunidades. Entre las necesidades básicas vamos a encontrar que este es el método tradicional del análisis social. Consiste en definir un mínimo en cada necesidad y calcular la población debajo de cada uno de ellos. Define la pobreza en términos más amplios que aquella derivada de ingresos y consumos. Incluye necesidades tales como alimentación, vivienda, educación, servicios de salud, agua potable, oportunidades de trabajo, entre otros. Es un método directo de medición, dice, ya que no se basa en supuestos particulares sobre el consumo o ingresos, sino en el consumo efectivo. Una de las ventajas de este método es que mide los bienes y los servicios de forma directa en términos de bienestar. Algunas dificultades consisten en que es difícil establecer comparaciones. Se basa en los censos de población y vivienda y encuestas. Muy bien, entonces este método de necesidades básicas habla de lo que realmente nosotros necesitamos, de lo que yo voy a necesitar. Porque si hablamos de televisor, de un amueblado o de darme el lujo de poder tener un área de descanso en mi casa, esos ya son recursos no tan necesarios, ¿verdad? No son necesarios para poder uno poder tener una buena alimentación, para poder cubrir esos otros gastos, ¿verdad? Entonces, vemos lo importante que es, que dice acá, que se mide a través del consumo específico, qué tanto es lo que gastan las personas, lo que realmente está consumiendo, y se ve a través de los censos, menciona acá, de la población, de las viviendas, ¿verdad? Y a través de las encuestas que se hacen para saber qué tanto consumen las personas, ¿verdad? Qué productos son los que más se consumen. Entre el consumo y el ingreso, dice, son indicadores que permiten construir los agregados de consumo o ingreso de ingreso de la metodología de líneas de pobreza de la tradición cuantitativa, que son monetarios. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que lo cuantitativo iba a ver todo lo económico o todo el ingreso y el consumo de las personas. Es un enfoque economista, dice, y asume a los individuos o los hogares son pobres si su ingreso o consumo cae bajo determinado parámetro pecuniario. Muy bien, entonces también lo vamos a ver, ¿verdad? Entre este enfoque economista es a través de lo monetario, a través de lo que ingresa para saber cuánto es lo que está consumiendo la persona. Dicho enfoque enfatiza en el bienestar material y el ingreso como indicadores para determinar la pobreza de los individuos y de las personas. Entonces, lo que veníamos viendo, ¿verdad? De cómo se va a poder medir el ingreso de la persona a través del consumo directamente. Este encuentra algunas ventajas, dice, de esta metodología es la disponibilidad de datos y comparaciones a través del tiempo y otros países. Y las desventajas dice que son que a pesar de la disponibilidad de información de datos, tienen a subestimarse porque algunas personas son reaicas a dar información de este tipo. Muy bien, a veces nosotros en las encuestas caemos. Puede ser que cuando nosotros nos hacen la encuesta, pues respondemos como debe de ser, pero normalmente cuando uno va a entrevistas o a hacer alguna encuesta, incluso ustedes lo vivieron en su práctica del área común, hubieron personas que no quisieron responderles, personas que dijeron, miren, no tengo tiempo, no lo puedo atender. Y muchas personas que también cuando uno les hacía las preguntas también las evadían, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podemos ver cómo a través del ingreso y el consumo podemos medirlo, pero a veces es necesario venir y hacer un análisis totalmente diferente cuando no se logra obtener la información. Aquí podemos hablar cuando empiezan esas encuestas y para empezar a ver quién es el candidato de la política que va ganando.
cualquiera puede manipular los resultados. Yo puedo venir y a pasar una encuesta y resulta que nadie votó a favor. Pues como nadie me está preguntando y nadie me revisa lo que estoy haciendo, yo puedo venir y decir de que todo el mundo está votando a favor de mi persona, ¿verdad? Entonces, se puede manipular la información a través de lo que son las estadísticas. La línea de pobreza, dice, es el uso principal de la línea de la pobreza es que mediante esta se puedan obtener tasas de población viviendo bajo condiciones de pobreza extrema y general. Según sus seguidores, la línea de pobreza representa un dato de naturaleza objetiva y de carácter científico. A través de las líneas de pobreza se logra comparar algunos grupos como también monitorear los cambios que están sucediendo a través de esta línea de pobreza. Pero para que se puedan realizar comparaciones es necesario que el contexto y el nivel de bienestar asociado con estas sea el mismo. Entonces, si vamos a analizar nosotros la línea de pobreza, tenemos que verlo de ambos lados, ¿verdad? De ver dónde es donde está afectando más, qué situación económica es la que tiene la familia o las personas para saber en qué línea de pobreza se encuentra. La línea de pobreza absoluta dice que son las líneas de pobreza, tienen como referencia un nivel específico de bienestar. La mayoría de los países concibe la línea de pobreza en términos absolutos, interpretados como el consumo de $1 al día. Era lo que veíamos y hablábamos en días anteriores. Este parámetro fue introducido por el reporte del Banco Mundial en 1990 y se refiere al gasto per cápita por hogar como estándar de vida necesario. Y aunque ha sido muy criticado, se continúa utilizando como una herramienta básica para comparar los niveles de pobreza en diferentes países a través de diferentes periodos de tiempo. Muy bien, el capital que maneja las personas. Se dice que con $1 al día, si lo vemos $1 al día por miembro de familia, está bien, porque si somos 7 ya son $7, que multiplicados por 8, pues ya por lo menos se logra juntar una bonita cantidad para poder venir y decir con 50, 60 quetzales si se logra salir al día, ¿verdad? Tratando de economizar lo más que se pueda. Las ventajas dice que representa es utilizar la línea de pobreza absoluta, que son los que permiten el análisis longitudinal y espacial. Muy bien, a través de esta línea de pobreza se puede utilizar la absoluta en este sentido, de que podemos medir la pobreza a través del lugar donde se encuentran por el territorio, como también por el espacio del terreno en el que viven, las oportunidades que ellos tienen, ¿verdad? Para poder acceder a todos los recursos. Continuando con la línea de pobreza absoluta, dice, dentro de las desventajas de la línea de pobreza absoluta se encuentra la arbitrariedad, dado que conlleva servicios normativos implícitos y explícitos que no necesariamente aplican a todos. Cuando hablamos de arbitrariedad, dice en la línea de pobreza, se refiere a las decisiones subjetivas y a los sesgos metodológicos que pueden afectar la forma en que se define y calcula la pobreza. Muy bien, cuando hablamos de arbitrariedad estamos hablando de árbitro, que no puede estar ni a favor de uno ni a favor del otro equipo, ¿verdad? Entonces vemos aquí la arbitrariedad entre lo que son la pobreza, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser, o mejor dicho, neutros en esta situación. La importancia y el uso generalizado de estas líneas de pobreza se deben en gran parte a que el estudio de la pobreza se ha basado por mucho tiempo en datos cuantitativos como la tasa de pobreza. Entonces, vemos que la pobreza siempre se va a evaluar a través del valor, a través de ese ingreso. Decíamos que cuando es cuantitativo es porque va a evaluar el ingreso, el consumo de las personas, lo que tanto tiene la persona, a diferencia de las cualitativas, que dijimos que eran las condiciones de vida en las que vivían. Pero más se mide la pobreza a través del método cuantitativo. La línea de pobreza alimenticia basada en el costo más bajo. Dice que este método selecciona los costos de los alimentos que incluirán en la canasta básica y que calcula el contenido calórico de los mismos para determinar aquellos alimentos que permitirán alcanzar el contenido mínimo calórico. El costo de dicha canasta básica determina quiénes se encuentran en las condiciones de pobreza y quiénes no.
Las ventajas de este método son que no requiere información detallada sobre el consumo del hogar, más allá del análisis de lo que se considera debe incluirse dentro de la canasta básica. Las desventajas de este método residen en que las personas pueden tener un gasto de alimentos igual al establecido en la línea de la pobreza, pero no necesariamente estarán consumiendo el contenido mínimo calórico. ¿Qué me está diciendo esto con el costo más bajo? Si nosotros entramos, hablemos de un supermercado, entramos a la torre, a la despensa, donde ya se empieza a ver la marca Zully. No voy a hablar específicamente de marcas, pero la marca Zully prácticamente entró como que a ser más económico. Si yo comparo alguna marca, así como por ejemplo la INA, hablemos de la pastas INA, tienen un precio comparado a la marca Zully. Es lo mismo, es la misma fórmula, el mismo fideo, igual va a ir a nutrirnos, ¿verdad? Nos va a quitar el hambre al momento de consumirlo, pero estamos viendo el costo más bajo. ¿Qué hago yo si yo no tengo el ingreso necesario para darme el gusto de comprar buenas marcas, ¿verdad? Sino que veo la necesidad y bueno, si la pasta Ina me cuesta 5 y la Zully me cuesta 3, yo prefiero venir y comprar el más pequeño, o sea, armar mi canasta básica con los costos más bajos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se encuentra más bajo? No es porque no quiera, sino que por la situación en la que encuentro, que prefiero buscar lo más barato para poder incluso comprar un poquito más a diferencia de la otra. Porque imagínense, si una libra de las pastas Sina cuesta 5 y la Zully cuesta 3, ya con un quetzal más me llevo dos libras, ¿verdad? Que puede hacer que hoy nos comamos una libra, pero ya compré para mañana pasado que no podemos, que no vayamos a tener, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se forma una canasta con el costo más bajo. Perdone, vamos a tomarle captura. Muy bien. También vamos a ver cuando hablamos de lo que es la línea de pobreza alimenticia basada en el costo más bajo y veíamos, ¿verdad?, de cómo comprar. Pero dice que además de la preferencia por ciertos alimentos, no necesariamente conlleva el consumo de los más baratos. Su construcción implica establecer una canasta con alimentos que incluyan aquellos que no tienen los precios más bajos, lo que puede representar un ejercicio complicado que requiere programación lineal. Por ello, la información que derive de esta metodología puede ser difícil de entender. Muy bien, entonces aquí, si vemos en la presentación anterior, aquí tenemos una canasta básica normal, que es de huevitos, verduras, leche, carnes, granos. Pero cuando vemos el costo más bajo, buscamos las oportunidades, lo que más necesitamos nosotros, lo que más podemos obtener. Y entre esta canasta también vamos a ver los costos. Tenemos que evaluar qué es lo que más nos conviene a nosotros, qué es lo que yo más necesito poder cubrir esa necesidad en casa. Luego viene, dice, la línea de pobreza alimenticia basada en el gasto. Determina el patrón del consumo de alimentos de un sector de la población. La canasta básica deberá incluir aquellos alimentos que son consumidos por un grupo, para los cuales se establecerán los costos y las cantidades, además de su contenido calórico. Una vez se establece la canasta básica, se determinan los precios para obtener una línea de pobreza. Aunque los alimentos lujosos no se encuentran incluidos dentro de esta línea, esta sí incluirá aquellos del gusto general del grupo. Este método identifica a aquellas personas cuyo gasto se les permite adquirir el contenido calórico mínimo. Muy bien, entonces comparada al costo más bajo, ¿verdad? Ahora el gasto, ¿qué tanto logro cubrir yo? Pero a veces resulta de que ya somos un poquito delicados, no podemos consumir cualquier leche, sino que hay que empezar a buscarla deslactosada, que la entera, que esto, que lo otro. Entonces también vamos viendo. ¿Qué resulta si algún familiar pues es alérgico a tal producto? Entonces por esta persona o por este miembro de la familia no se puede comprar el más bajo porque se enferma el familiar, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo va el gasto. Por eso dice acá, ¿verdad? Al privilegio, a lo que realmente necesita la familia.
Dice que la desventaja de usar esta metodología son que requiere información detallada a través de encuestas de hogares sobre el consumo de alimentos. ¿Cuáles y cuántos consumen? Pueden no tomar en cuenta la producción de autoconsumo. Este enfoque es el más utilizado en la línea de pobreza absoluta. Muy bien, también esta línea alimenticia, ¿verdad? Que vamos a encontrar con el gasto es de lo que se puede comprar. Era lo que les mencionaba. Si no puedo comprar leche, ¿qué puedo sustituirlo por eso? Y vemos la imagen que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede comprar o cuánto es lo que necesitamos consumir? ¿Qué es lo normalmente que podemos tener? Podemos comer carne una vez a la semana y si nos va bien, cada semana, perdón, cada 2 semanas al mes, ¿verdad? Pero lo básico que no puede faltar es lo demás, ¿verdad? Las legumbres que normalmente en una encuesta cuando se hace este tipo de la canasta alimenticia y ustedes lo vieron en su práctica, ¿verdad? Que lo que más consumían las personas eran las legumbres, ¿verdad? Entonces, en base al gasto, ¿qué es lo que más se puede cubrir de esa canasta básica? También vamos a hablar de lo que es la línea de la pobreza, perdón, ajá, la línea de la pobreza absoluta no alimenticia. Dice, estas líneas de pobreza identifican aquellos gastos de artículos no alimenticios y se puede establecer utilizando dos metodologías. Aquella que determinan de forma arbitraria qué artículos no alimenticios deben incluirse y aquellos que determinan este gasto no alimenticio de un promedio derivado del total del gasto y de las personas que se encuentran en el límite de la pobreza, de pobreza general. Quienes argumentan a favor de esta última metodología, generalmente denominada metodología tradicional, consideran que aquellas personas con un gasto por debajo de la línea de la pobreza tendrán también gasto no alimenticio más bajos. Lo que tienen un gasto mayor a la línea de la pobreza alimenticia tendrán un gasto de productos no alimenticios mayor al de la línea de la pobreza alimenticia. Muy bien, entonces aquí cuando hablamos de la línea de pobreza absoluta no alimenticia, es donde vamos a introducir todos aquellos artículos que nosotros necesitamos para el hogar, como por ejemplo el detergente, el cloro, jabón para lavar los trastos. Entonces vemos cómo la canasta tiene que ir variando. No podemos venir y comprar solo una canasta alimenticia porque también vamos a necesitar de cosas que no son consumibles, que van a ser parte del aseo personal, como necesitamos el jabón, pasta de dientes, los cepillos, son todas esas cosas que se deben de agregar a lo que es la canasta alimenticia, ¿verdad? Entonces, como menciona acá, todos aquellos que logran obtener y logran cubrir estas dos necesidades se van a mantener sobre la línea de la pobreza, ¿verdad? Esta es la línea de la pobreza absoluta, que nosotros vemos que sí se logra cubrir algunas otras necesidades. La pobreza general, dice, hogares cuyo consumo per cápita se encuentra bajo de la línea general. La línea general dijimos que son los que logran cubrir parte de alimenticia como parte no alimenticia, ¿verdad? Entonces dice que la línea de la pobreza general incluye el gasto de la canasta alimenticia más una cantidad de dinero que se considera indispensable para el consumo no alimenticio, ¿verdad? Entonces vemos la línea general de cómo la vamos a marcar. Cuando hablamos de pobreza extrema, nos está diciendo que son hogares cuyo consumo per cápita se encuentra bajo la línea de la pobreza extrema. Este es el costo necesario para comparar los alimentos que dan 2.172 calorías utilizando las proporciones de alimentos de un guatemalteco promedio. Muy bien, entonces la pobreza extrema la vamos a ver que se encuentra, dice, con aquellos de los recursos que realmente se necesitan para calorías. Quiere decir que en este tipo de canasta no va a alcanzar para comprar aquello que no es alimenticio, ¿verdad? Entonces va a estar por debajo de la línea de la pobreza general.
La pobreza no extrema dice hogares cuyo consumo per cápita se encuentran encima de la línea de la pobreza extrema y debajo de una línea de pobreza general. Muy bien, entonces la no extrema quiere decir que sí alcanza un poco para poder cubrir algunos gastos no alimenticios, ¿verdad? Entonces menciona aquí hogares cuyo consumo per cápita se encuentra encima de la línea de la pobreza extrema, que la que vimos anteriormente, ¿verdad? Que no logra cubrir con las dos necesidades, pero tampoco se parece a la pobreza general, ¿verdad? Que está aquello de que por lo menos hoy se logró comprar una pasta de dientes y jabón, pues ahí vamos a ver cómo se consigue, ¿verdad? Entonces ven algunas necesidades, lo que se va necesitando conforme el consumo. Y la línea de pobreza relativa, ese se determina por el porcentaje de personas que se encuentran dentro de un marco de distribución de bienestar como el ingreso o consumo en comparación con un grupo. Además de la línea de pobreza relativa, se pueden visualizar la desigualdad social en términos de concentración de consumo o de ingresos. Muy bien, entonces vamos a ver que siempre la línea de la pobreza se va a medir a través de lo económico, a través del consumo y ese ingreso que tienen las personas. Entonces, en general, el método cuantitativo es el más importante cuando estamos midiendo lo que es la pobreza, porque nos va a decir la cantidad que consume la persona, la cantidad de ingresos que tiene y lo que puede gastar. En qué tipo de canasta alimenticia es la que se va a encontrar, si está en el precio más bajo, en el gasto normal, o si se ve lo alimenticio y lo no alimenticio. Muy bien, jóvenes, entonces estaríamos llegando hasta acá con lo que fue el curso de la escuela de vacaciones del curso de problemas socioeconómicos. Y de igual manera, pues ahí sí que agradecerles a ustedes su atención hacia mi persona, ¿verdad? En este proceso. Y de igual manera, pues como dice acá, lo hermoso de aprender es que nadie nos lo puede quitar. Es un derecho que nosotros ya obtenemos